En las arenas antiguas de Egipto, donde yacen los misterios de una civilización perdida en el tiempo, un equipo de arqueólogos ha desenterrado un secreto que podría alterar nuestra comprensión de la historia humana para siempre. En un giro sorprendente, lo que inicialmente parecía ser un simple hallazgo arqueológico se ha convertido en una revelación tan asombrosa que ha dejado a los científicos perplejos y atemorizados. Este descubrimiento no solo desafía las teorías establecidas, sino que también plantea preguntas profundas sobre el origen de la civilización y el destino de la humanidad. Adéntrate en este viaje extraordinario mientras exploramos los detalles de este descubrimiento revolucionario y nos enfrentamos a las inquietantes preguntas que plantea. Prepárate para ser testigo de un cambio de paradigma en la historia de la humanidad. El antiguo Egipto, un lugar envuelto en maravillas, misterio, emoción y muchos otros sentimientos, debido a cómo se ha ido desenterrando poco a poco desde hace bastante tiempo. Acompáñenos mientras echamos un vistazo durante 1 hora 50 de los hallazgos más increíbles de Egipto, que asustan a los científicos. La tumba de Osiris. En primer lugar, nos dirigiremos a 2015, donde el descubrimiento de una tumba fue realmente impactante, no porque hubieran encontrado una figura legendaria en sí, sino más bien porque habían hallado la tumba de una especie de dios. Una misión arqueológica hispano-italiana descubrió una tumba simbólica completa del dios Osiris, con múltiples pozos y cámaras, en la necrópolis de Algorna, en la orilla oeste de Luxor. La tumba puede datarse de la Gestinesibe dinastía y consta de una gran sala sostenida por 5 pilares. Su pared norte tenía un vestíbulo con una escalera tallada en la roca, que conducía a un complejo funerario, donde se hallaba una estatua de Osiris en el centro de la capilla, abovedada. La abandonaron, pero ahora todo el mundo puede intentar conocer esta tumba y ver por qué alguien la hizo. Mejor aún, puede que incluso con el tiempo seamos capaces de saber quién la hizo. Y se podría pensar que la persona que la hizo firmaría con su nombre, pero no era muy común en aquella época. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. En la antigua mitología egipcia, Osiris fue el primer faraón de la historia. Osiris fue asesinado por su hermano Seth, el dios del desorden y el caos. Seth encerró a Osiris en una caja, vertió plomo fundido en su interior y lo arrojó al Nilo. Más tarde, desgarró el cuerpo en pedazos y los arrojó por todo Egipto. Evidentemente, ambos no se llevaban bien. La esposa de Osiris, Isis, construía entonces un santuario en cada lugar en el que habían caído los trozos. Y por eso, se ven tantos santuarios dedicados a este dios en Egipto, aunque puede que no sea el nuevo descubrimiento en Egipto lo que asuste a los científicos. Si es algo que puede hacer reflexionar, porque si alguien estuvo dispuesto a llegar tan lejos para hacer una tumba como esta, ¿cuántas otras tumbas divinas están simplemente esperando a ser encontradas? La reina olvidada. Podría pensarse que, dado lo grandioso que era el antiguo Egipto y todos los avances que tenían, habrían hecho una lista completa de cada gobernante que se hubiera sentado en el trono, para que quedara documentado a efectos históricos. Pero en realidad, ese no es el caso en absoluto. Aunque sí sabemos que muchos de los faraones y gobernantes presidieron Egipto a lo largo del siglo, hay muchas lagunas en la historia que se están desenterrando literalmente, incluida una tumba de la que no se habló hasta noviembre del año pasado. Un siglo después del descubrimiento de la tumba del rey Tut, un equipo de arqueólogos desenterró varios ataúdes, momias y artefactos, una serie de túneles subterráneos interconectados y la pirámide de una antigua reina egipcia nunca antes conocida. Su nombre era Nid, y eso levantó muchas cejas porque no había aparecido antes en diversos registros del antiguo Egipto. Eso significaba simplemente que, como otras cosas en Egipto, su historia podía haber quedado sepultada por las arenas y que necesitaban sacarla para saber cuál era su papel dentro del reino. Pero tener una pirámide dedicada a uno mismo también significaba que era un gobernante importante. Hay muchas preguntas que necesitan respuesta aquí, y ahora mismo se desconoce, o si alguna vez las obtendremos. Si hubo un conjunto de gobernantes femeninas en Egipto, entre las que destaca Cleopatra,
que fue venerada hasta nuestros días por su liderazgo y su belleza. Pero si se ha encontrado a una reina desaparecida, eso significa que podría haber muchas otras, y no sabemos qué papel desempeñaron realmente en la formación de la nación y de su pueblo. Da miedo pensar que alguien que potencialmente tuvo un impacto tan grande en las cosas, podría haber visto su nombre borrado de la historia por completo. Orientación de las tumbas más antiguas. Una cosa que ha asustado constantemente a algunas personas es lo buenos que eran los antiguos egipcios construyendo cosas. Usted ya conoce el espanto que supusieron las pirámides de Giza y todas las pirámides en general, que se construyeron a base de mano de obra y haciendo que las cosas funcionaran como fuera posible. Pero lo que quizá no sabía es que eran tan precisos en lo que hacían, en cuanto a la construcción, que podían orientar un edificio para que se alineara con algo que ocurriera en el cielo, como un solsticio de invierno, por ejemplo. Eso puede sonar extrañamente específico, pero es exactamente lo que se descubrió en la tumba más antigua de Egipto. La tumba, situada en la necrópolis de Quebec, Al-Hawa, en Asuán, está perfectamente orientada hacia la salida del sol del solsticio de invierno, bañando la tumba de luz y marcando el lugar de descanso final de un gobernador de la ciudad de Elefantina, que vivió durante el final de una dinastía hacia 1830 a.C. Esta alineación con el solsticio permitía a la tumba seguir perfectamente el ciclo solar, vinculándola con el concepto de renacimiento. El solsticio, y luego construir poco a poco la tumba, para que siguiera las especificaciones al pie de la letra. Es mucho pedir para aquellos tiempos, y sin embargo fueron capaces de hacerlo. Y entonces, de nuevo, hay que preguntarse si fueron capaces de hacerlo con una tumba, que nos dice que no lo hicieran finalmente con otra, o con muchas más. El milagro del túnel. Puede que piense que hacer un túnel en Egipto no es tan impresionante, pero espere, voy a explicarle por qué este merece cierto respeto. Durante las excavaciones y exploraciones en curso de un templo situado bajo la antigua ciudad de Taposiris Magna, en la costa egipcia, Kathleen Martínez, de la Universidad de Santo Domingo, en la República Dominicana, junto con su equipo, descubriría un túnel que se encontraba a 43 pies bajo tierra. Sin embargo, esa no es la única medida que debe conocer. El túnel medía 1000 metros de largo, 1 metro con 80 centímetros de alto, y estaba tallado en piedra arenisca. Así que no solo habría llevado mucho tiempo hacerlo, sino que el esfuerzo para evitar que el túnel se destruyera a sí mismo habría sido un auténtico milagro. Otro aspecto aterrador de este túnel es que nadie sabe quién lo construyó ni con qué propósito. Está claro que se utilizó para llevar cosas a alguna parte o para que la gente atravesara la zona sin ser detectada. Pero no hay pruebas que demuestren cuál de las dos cosas era cuando se construyó. Y además, según Martínez, ella cree que el túnel podría ser otro gran paso hacia la búsqueda de la tumba de Cleopatra. Verá, a pesar de ser una de las líderes más famosas de la historia, la tumba de Cleopatra nunca se descubrió. Por ello, la gente ha estado recorriendo Egipto tratando, por todos los medios, de encontrar la tumba, pero sin suerte. Sin embargo, si un túnel secreto ayudara a guiar su última morada hasta una tumba igualmente secreta, bueno, entonces podría haber algo de diversión muy pronto. En cualquier caso, si finalmente se encuentra la tumba de Cleopatra, sería un hallazgo que rivalizaría con el de la tumba del rey Tut. Así que esperemos que esos túneles apunten a Martínez en la dirección correcta. Momia de la reina Hatshepsut. Hemos hablado de muchas tumbas e incluso de ataúdes hasta cierto punto. Pero, ¿qué hay de las momias? Después de todo, ¿qué es un cuento sobre Egipto si no incluye una momia? Estas son una de las cosas que separaban a Egipto de otras culturas. Aunque, para ser justos, se han encontrado momias en otras partes del mundo. Pero era algo absolutamente propio de los egipcios. Pero aunque a los arqueólogos les encanta encontrarlas, eso no significa que sean precisamente reveladoras cuando se descubren. Y el caso en cuestión es el de esta reina. La reina era solo la segunda mujer conocida que había asumido el trono en aquella época. Es decir, ya hemos anotado a 3 reinas en esta lista. De todos modos, a pesar de su llegada al trono, las cosas no fueron las más fáciles para ella, ya que después de abandonar este mundo, su sucesor hizo todo lo posible para que nadie supiera nunca nada de ella.
Se derribaban estatuas de ella, se desfiguraban monumentos y se borraba su nombre de los registros. En particular, su momia desapareció, un enigma que ha preocupado a los egiptólogos durante más de un siglo. Su tumba sería descubierta en 1902 y luego explorada en su totalidad en 1920. Pero tanto su sarcófago como el de su padre estaban vacíos. Pero, ¿a qué se debía? ¿Por qué estarían vacíos objetos tan importantes para una antigua gobernante y su familia? Finalmente, al examinar algunas otras momias y examinar un diente, de entre todas las cosas, pudieron averiguar que una de ellas era en realidad la reina, templo de la diosa Gata. Si ves suficientes cosas sobre Egipto, sabrá que era un pueblo que adoraba a los gatos por encima de casi cualquier otro animal. No hacía daño que hubiera una diosa gato, y la gente estaba feliz de construir templos en su honor. El templo que encontraron en este caso concreto estaba en Alejandría en 2010. Se encontró una estatua de la diosa cerca de la zona de una estación de tren, y muchos se sorprendieron al descubrirla allí. Muchos incluso pensaron que podría ser una pista sobre algunas de las cosas perdidas de Alejandría, aunque eso nunca se confirmó. Los restos del templo medían 200 pies de altura y 49 de ancho, y se pensaba que habían pertenecido a la reina Berenice II, esposa del rey Ptolomeo II. Así que la reina tenía un templo para una diosa gata. Estoy seguro de que aquí se podrían hacer algunas bromas, incluso podría ser el maullido del gato. La gran colección contenía muchas representaciones en estatuas de la diosa gata Bastet, lo que sugiere que el templo estaba dedicado a la deidad, y que su culto continuó incluso después del declive de los faraones, cuando los egipcios helenísticos la asociaron con su propia deidad griega, Artemisa. Eso sería algo muy interesante si se descubriera que es cierto, ya que normalmente los panteones no se llevan bien cuando se produce el cruce, pero ese es otro tema completamente distinto. Si un templo de este tipo puede encontrarse bajo ciertos lugares en la actualidad, ¿qué más esconde Egipto bajo los pies de su pueblo? El corredor secreto de la Gran Pirámide. Si hay algo que hemos aprendido observando y estudiando las pirámides a lo largo de los años, es que justo cuando crees que sabes algo sobre las estructuras, estas tiran de la manta y te demuestran que no has aprendido todos sus secretos. Uno pensaría que después de tanto maravillarnos ante ella y nombrarla una de las 7 maravillas del mundo, ya conoceríamos sus entresijos. Sin embargo, no es así. De hecho, a principios de marzo de 2023, se realizaría un escaneado de la Gran Pirámide de Giza. Y fue entonces cuando descubrieron que había un pasadizo justo encima de la entrada del palacio, que podría conducir a algunas zonas, sin descubrir del interior. El pasadizo en cuestión mide casi 30 pies de largo y más de 6 pies de ancho. Antes de que usted vaya y diga que esto podría conducir a nuevos tesoros, también es posible que este pasadizo se hiciera por una razón más arquitectónica. En este caso, estoy hablando de cómo a veces las pirámides se diseñaban con huecos en su interior, para asegurar que la estructura se sostenía de ciertas maneras y no era capaz de dañar las cámaras previstas en su interior. Pero no se puede descartar la posibilidad de que haya una cámara desconocida en su interior, que podría ayudar a todos a saber más sobre la Gran Pirámide. Por eso hay tanta gente obsesionada con las pirámides, porque parece que nunca se les acaban los secretos por encontrar y contar. Estatuas de Sekhmet. Como ya se le ha mostrado, las estatuas son una gran parte de lo que los antiguos egipcios crearon para ayudar a puntuar sus templos de diversas maneras. En este caso, 8 estatuas para la diosa Sekhmet fueron encontradas hace un tiempo. En la mitología egipcia, Sekhmet era originalmente la diosa guerrera, así como la diosa de la curación del Alto Egipto, cuando el reino de Egipto estaba dividido. Pero no se equivoque, su presencia era conocida por ser feroz, y a menudo se la ve como la protectora de los faraones y la que ayudaba a guiarlos en la guerra, y al parecer es gracias a ella que Egipto es un desierto. Así que puede culparla a ella, si no le importa ser azotado después, claro. La joya de meteorito. Si nos fijamos en la actualidad, hay mucha gente a la que le encantaría tener un fragmento de meteorito para estudiarlo o para poseerlo. Al fin y al cabo, estas rocas espaciales son raras, valiosas. Con ellas se pueden hacer cosas realmente geniales.
Si no me cree, Adam Savage, de Cazadores de Mitos, compró un meteorito solo para poder hacer una espada con él, y resultó completamente impresionante. Pero volviendo al antiguo Egipto, los que vivían en el reino aparentemente tenían acceso a los meteoritos, ya que hacían joyas con ellos. No, no estoy bromeando. Ha habido descubrimientos con metales de meteoritos, que fueron forjados en collares y otras joyas. La importancia de esto tiene que ver con cómo no solo conseguían los meteoritos, sino que eran capaces de forjar con ellos. Otros incluso piensan que estas rocas eran capaces de ayudarles a orientarse en sus creencias religiosas, ya que probablemente pensaban que se trataba de materiales procedentes de los propios dioses. Momia romana, encontrada en Egipto. La historia suele estar llena de naciones que llegan a las manos por una razón u otra. Como ya hemos hablado antes, Roma y Egipto se enfrentaron en el pasado, y Cleopatra fue una de las víctimas de esa refriega. Pero lo que resultó chocante para algunos arqueólogos fue que encontraron una momia de la época romana dentro de un oasis egipcio, que no es una combinación que normalmente se esperaría que los arqueólogos excavaran. El oasis egipcio de Basharia descubrió, en 2010, 14 tumbas greco-romanas que datan del siglo I AC. En una de ellas encontraron un sarcófago de yeso intrincadamente tallado, con la forma de una mujer que vestía ropajes romanos. Aunque no había ningún nombre en el sarcófago de la mujer, el propio objeto daba a entender que se trataba de una persona de gran riqueza. Eso sigue sin explicar cómo llegó allí y qué otras personas de la época romana podrían estar merodeando por las arenas egipcias. Hay dos tipos de estas piedras. El original mitológico Ben-Ben, de la antigua ciudad egipcia de Heliópolis, en el Bajo Egipto, la parte norte del país, cerca del delta del Nilo. Heliópolis, como indica su prefijo griego, Helio, era el centro del culto al sol, en el antiguo Egipto, hogar del dios, Ra. Las piedras Ben-Ben son también piedras piramidales situadas en la cima de pirámides, u obeliscos. La razón por la que utilicé mitológica para la primera es que se perdió en el tiempo, y la gente sigue intentando averiguar de qué estaba hecha. Algunos incluso dicen que estaba hecha de metal de meteorito, lo que es posible si recordamos el pasado. Piedras de entrada de todo tipo contribuyeron a hacer de Egipto lo que fue el palacio submarino de Cleopatra. Hace 1400 años, en Egipto se produjo un terrible terremoto y un enorme tsunami que golpeó la costa de la gran ciudad de Alejandría. Hundió las islas en Antaerodus, derribando el palacio de la reina Cleopatra. Lamentablemente, eso no es lo único que se hundió frente a Egipto. A lo largo de los años, la naturaleza no ha sido precisamente amable con la región. Finalmente, unos buceadores fueron a buscar el lugar, y tras años de búsqueda, lo consiguieron. Es más, también descubrieron que su palacio, en realidad, no fue hecho para ella, sino que era algo que había heredado. Lamentablemente, no todo el palacio sobrevivió a la catástrofe natural, pero sí algunas partes, y eso es algo digno de elogio, porque perderlo todo habría sido aterrador. La pirámide doblada. Hay numerosas cosas que se pueden decir de los antiguos egipcios que ayudan a mostrar lo increíbles que eran. Podría limitarse a señalar todas las cosas que crearon, y sería un ejemplo perfecto de su magnificencia arquitectónica y de cómo hicieron las cosas mucho antes de lo que deberían. Las pirámides son lo más fácil de señalar, pero incluso ahí hay anomalías. Principalmente hay una pirámide que no tiene una forma triangular regular, sino que está doblada. Esta pirámide doblada es una de las tres que se trata de uno de esos errores históricos ante los que miramos atrás y nos asombramos. En realidad, no es lo que ocurre aquí. Verá, esta pirámide es muy anterior a las de Giza y otros lugares, y no fueron las primeras pirámides, pero estuvieron cerca. Además, los arquitectos que intervinieron aparentemente la cambiaron a una forma doblada, porque habían notado cómo había grietas en los cimientos, y no querían seguir con la forma recta y arriesgarse a que crecieran más grietas. Así que, en todo caso, se salvaría por su naturaleza doblada. Y también puede visitar la pirámide cuando quiera. De hecho, Egipto quiere que la gente vaya al lugar, así que no tenga miedo de pasarse. Pero esto cambia totalmente la perspectiva de todo el mundo
sobre las pirámides y lo perfectas que eran antes, porque no eran en absoluto perfectas. Y eso está bien. La Gran Pirámide de Energía Electromagnética. Al parecer, la Gran Pirámide de Giza es capaz de canalizar energía electromagnética y básicamente emitir ondas de radio. ¿Por qué? ¿Por qué no? En este punto, los científicos han predicho que en condiciones de resonancia, la pirámide podría realmente concentrar energía electromagnética en sus cámaras internas, y bajo su base se han realizado múltiples pruebas al respecto. Y los resultados han confirmado que, de hecho, atrae energía. Pero en cuanto al cómo o el por qué, es algo que aún está siendo discernido por los implicados. No quiere decir que no se acabe averiguando, pero es probable que lleve bastante tiempo. Y antes de que se asuste, el hecho de que la pirámide sea capaz de conducir energía no significa que pueda hacer mucho con ella. Después de todo, la pirámide ha existido durante miles de años, y sin embargo, no ha hecho nada aparte de quedarse quieta, cubrirse de arena y ser horneada por el sol durante todo el día. Pero, de nuevo, también es un caso en el que solo porque crea que entiende algo y piense que conoce todos los secretos de un objeto, este puede salir a la luz y sorprenderle. El pájaro Saqqara, como la arqueología ha demostrado una y otra vez. A veces encuentras algo y no tienes ni idea de lo que significa o de si implica lo que crees que implica. En el caso del antiguo Egipto, uno de esos objetos es el pájaro de Saqqara. Este pájaro es conocido por los investigadores como un artefacto UPART, o fuera de lugar, debido a que es lo suficientemente antiguo como para formar parte de una civilización, pero no parece encajar con ellos de una forma u otra, o incluso contradice las capacidades que tenían. Entonces, ¿por qué está tan fuera de lugar? Pues porque algunos creen que se trata de un avión, un aeroplano tallado en madera, pero los egipcios no conocían los principios de la aviación, y por tanto, no deberían haber sido capaces de fabricarlo. Y así el misterio simplemente sigue creciendo. El laberinto de Yaguara, laberinto de Hawara. El misterioso laberinto de Hawara también recibe el nombre de pirámide negra de Dashur. Es un lugar donde se ocultan secretos y cobran vida historias de antiguas intrigas. Se encuentra a unos 100 kilómetros al sureste de El Cairo, precisamente en medio del desierto. Esta estructura se ha convertido en un escenario controvertido, tanto para turistas como para arqueólogos, quizás porque fue construida por Amenemhat III, el sexto faraón de la XII dinastía. La pirámide mide unos 75 metros de altura, con una base de 105 metros y una inclinación de 57 grados. También está revestida de piedra caliza, lo que le da un aspecto crudo y arenoso, similar al de las antiguas fortalezas. Pero eso ni siquiera es lo más emocionante de este yacimiento arqueológico. Lo emocionante es la estructura subterránea que se asemeja al diseño del reino medieval, descubierta por los arqueólogos en 2008. El pasadizo subterráneo es tan intrigante que Heródoto, el historiador y geógrafo griego que visitó la pirámide durante el siglo V, la describió como un complejo extraordinario, con innumerables habitaciones. Las estructuras subterráneas de la pirámide negra están divididas en dos secciones, una para el rey en el cuadrante oriental y otra para sus esposas en el cuadrante meridional. Ambas secciones tenían sus entradas y estaban conectadas por dos corredores. En el interior de la cámara del rey hay un sarcófago de granito rosa, con un motivo de cistros. Mientras que las cámaras de la reina contenían sarcófagos similares a los del rey, se encontraron varias piezas de su joyería, como un frasco de perfume de alabastro, 2 cabezas de masa y 7 estuches de alabastro con forma de pato. El complicado pasadizo tiene un significado ritual, ya que las cámaras fueron descritas como el hogar de Osiris, el dios regente del inframundo. Algunos de estos pasadizos conducían a la sección del rey, que permanece intacta en su mayor parte y alberga un sarcófago y frascos canopos. El laberinto contiene 12 patios cubiertos de puertas enfrentadas con dos tipos de cámaras, una sobre el suelo y otra sobre el conjunto superior de cámaras. Mientras que el recinto superior ha sido explorado, la división inferior sigue siendo un misterio, la tumba de la reina desconocida. Cuando se cumplieron 100 años del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón, los arqueólogos siguieron haciendo descubrimientos en el yacimiento arqueológico de Saqqara.
Un equipo de arqueólogos que trabajaba en la antigua necrópolis encontró la tumba de una reina egipcia desconocida, así como 300 ataúdes que contenían descubrimientos fascinantes. La tumba tiene cientos de momias que se considera que pertenecen a los generales de Tut, a sus consejeros y a muchas otras antigüedades. Cada ataúd tiene un rostro espectacular que distingue a hombres y mujeres, y está decorado con escenas del texto funerario del antiguo Egipto, mientras que algunos ataúdes tienen dos tapas dentro de los féretros y pozos de las tumbas. Los arqueólogos también encontraron artefactos como juegos, pequeñas figurillas conocidas como shaptis, estatuas del dios Pata Sokar, e incluso una hacha de metal encontrada en la mano de un soldado momificado. Sin embargo, la característica más sorprendente de la tumba de la reina era que estaba hecha de oro macizo. Los arqueólogos la llamaron la Reina Real Nid. Al analizar estos hallazgos, Saji Hawass, un egiptólogo, dijo que el descubrimiento ha adquirido una importancia monumental y ha reescrito lo que conocemos de la historia, al añadir la nueva reina a nuestros registros. Pero rastrear la historia de esta soberana y esperar desentrañar los misterios que la rodean a ella y a los otros 300 ataúdes se ha convertido en una tarea de enormes proporciones para los científicos. Esto se debe a que la mayoría de los enterramientos conocidos en Saqqara eran del reino antiguo o del período tardío, mientras que estos eran del reino nuevo. Así pues, el misterio permanece, y por suerte puede que se desvele en poco tiempo. La piedra Rosetta, a unas 35 millas al este de Alejandría, y en el año 1979, un grupo de soldados dirigidos por Pierre-François Bouchard, durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, tropezaron con la piedra Rosetta mientras excavaban los cimientos de un fuerte, cerca del Rashid, una región ahora llamada Rosetta. La piedra, que mide casi 4 pies de largo y 2 pies y medio de ancho, es una losa de basalto negro inscrita con escritura antigua. Se dice que estos escritos eran un decreto redactado por un consejo de sacerdotes que confirmaba el derecho de un faraón de 13, años llamado Ptolomeo B, a gobernar Egipto. Lo que hacía notable a esta piedra es que no estaba escrita ni en una ni en dos lenguas, sino en 3. Lo ha oído bien, contenía fragmentos de pasajes escritos en griego, jeroglíficos egipcios y demótico egipcio. En el momento de su descubrimiento, solo se conocía la lengua griega, lo que hacía imposible descifrar las otras 2 lenguas. Estas 2 lenguas siguieron siendo complejas hasta que los científicos se dieron cuenta de que la inscripción griega comunicaba el mismo significado que las otras 2. Esto permitió a eruditos como Thomas Young, físico inglés, y Jean-François Champollion, erudito francés, descifrar el código y desvelar el secreto oculto tras los antiguos jeroglíficos egipcios y los textos demóticos de la historia. La historia dice que estas piedras se colocaron en todos los templos importantes de Egipto. En la actualidad, la piedra Rosetta se encuentra en el Museo Británico, lo que ha desatado una gran controversia, ya que los egipcios habían solicitado en repetidas ocasiones que la piedra fuera devuelta a su patria, Egipto. Algunos historiadores apoyan ahora la petición de los egipcios de que se devuelva la piedra Rosetta. Estos académicos creen que esto ayudará a preservar la historia. Cámara secreta en el interior de la Gran Pirámide. Sin duda, la Gran Pirámide es una maravilla del mundo antiguo y uno de los edificios más estudiados del siglo XXI. Tras años de existencia, aún guarda más secretos. Ahora es cierto que el corredor que allana el camino a una cámara secreta, oculta bajo la cara norte de la Gran Pirámide de Giza en Egipto, ha sido confirmado por un equipo de investigación de pirámides escaneadas. Estos investigadores revelaron la entrada de este antiguo edificio, en lo que creen que es la entrada original a la Gran Pirámide. Este pasadizo secreto fue jalado mediante una técnica de vanguardia llamada escáner de radiografía de muones de rayos cósmicos y mediante el uso de una cámara endoscópica. El resultado de la exploración mostró que el pasadizo podía albergar a varias personas a la vez, lo que hace que muchos se pregunten si el subsuelo era una asamblea para faraones. Pues bien, podría serlo. Christian Gross,
geofísico de la Technische Universität München, de Alemania, tiene una respuesta a esto. Gross creía que el agujero de la pirámide era algo único, y que se habían visto características estructurales similares, repetidas sobre la cámara funeraria del rey Khufu, en otros lugares de la Gran Pirámide, así como en la pirámide Medum, situada a 45 millas al sur de El Cairo. Y Sebastián Procurer, un físico que publicó las primeras imágenes del pasadizo tomadas con el endoscopio, confirmó que el pasadizo no tenía habitaciones, ni huellas, ni ningún otro signo de actividad humana en su interior. Esto hizo que los investigadores llegaran a la conclusión de que la cámara nunca había sido utilizada, ni se había accedido a ella durante décadas, hasta ahora. Planean continuar sus exploraciones en el lugar, con la esperanza de encontrar más artefactos en el espacio. El hombre de oro. En la tumba de Saqqara, en la antigua capital egipcia de Memphis, los arqueólogos han anunciado una serie de descubrimientos en este yacimiento, incluida una momia de 4.300 años de antigüedad cubierta de pan de oro. La momia, que son los restos de un hombre llamado Hakashapes, fue encontrada en un sarcófago de piedra sellado en el fondo de un pozo de 33 pies. Estaba completamente cubierta de capas de oro, y es el individuo momificado, no real, más antiguo. La momia también tenía un cinturón de túnica, llevaba una banda en la cabeza y un brazalete en el pecho. Estos eran emblemas de gente adinerada, en el sentido de que era un hombre de gran riqueza. Mientras los historiadores intentaban hacerse una idea de este tótem dorado, Francesco Tiradriti, egiptólogo de la Universidad Core de Enna, Italia, describió el cinturón túnica que llevaba la momia como un antiguo objeto utilizado para preservar la presencia viva del difunto, y el símbolo también podría ofrecer información sobre las antiguas creencias religiosas. De forma significativa, Ali Abudashish, otro arqueólogo que participó en la excavación, afirmó que el descubrimiento ayudaba a conectar a los reyes medievales con la gente que vivía a su alrededor. Además de la excavación del hombre de oro, también se encontraron estatuas, amuletos, herramientas, cerámica y varias pinturas murales, y se cree que estos hallazgos, incluidas las momias, datan de las dinastías V y VI del Reino Antiguo. Tras el uso de la datación absoluta, los arqueólogos descubrieron que estos objetos tenían más de 4.500 años de antigüedad. Momias de lengua dorada. En febrero de 2021, en el templo Tapasiris Magna de Alejandría, los arqueólogos hallaron conjuntos de tumbas que contenían momias de lengua dorada, que se suponía existían desde la época grecorromana. También en diciembre del mismo año, en el yacimiento arqueológico de Osarinkus, cerca de la actual ciudad de Elbanása, se hallaron prácticas funerarias similares de enterrar a los muertos con lengua de oro. En una excavación reciente, en la gobernación de Menufia, Egipto, se encontró otro enterrado con trozos de láminas de oro con forma de lengua humana. Esta vez, el descubrimiento fue excepcionalmente singular. El grupo de arqueólogos que encontró la momia tuvo la suerte de jalar no solo 2 sarcófagos, sino también uno que permanecía completamente selado e indemne. Los 2 primeros, que ya habían sido saqueados por ladrones de tumbas, aún contenían 2 cuerpos humanos con la extraña lengua dorada, junto con un gran sarcófago de piedra caliza. La primera tumba estaba segura y contenía varias reliquias antiguas asombrosas, como ataúdes de piedra caliza intactos y momias con la lengua de oro. Muchos creen que las lenguas reales fueron probablemente retiradas durante el proceso de embalsamamiento por los antiguos embalsamadores egipcios, que pensaban que las joyas permitían a los muertos comunicarse con el señor egipcio del inframundo, Osiris. Los antiguos egipcios creían que Osiris gobernaba el inframundo y juzgaba las almas de los espíritus que entraban en él. Por eso pensaban que tener la capacidad de hablar con este dios y pedirle clemencia ayudaría a la gente a entrar con éxito en la otra vida. Esto da una pista sobre las antiguas creencias religiosas, ya que los arqueólogos esperan identificar aún más increíbles riquezas antiguas enterradas en estas rocas en los próximos años. Continúan sus excavaciones en el yacimiento de Qaisna, que llevan más de 25 años para poder comprender mejor los artefactos desconocidos. La ciudad dorada perdida.
Un arqueólogo inglés, Howard Carter, entró en 1922 en la cámara funeraria sellada de Tebas, Egipto, donde descubrió al rey Tutankamón, antiguo soberano egipcio, momificado en oro. Pocos sabíamos que esto es solo el principio. En septiembre de 2020, un equipo de arqueólogos comenzó las excavaciones en la orilla oeste de Luxor, cerca del Valle de los Reyes. A las pocas semanas de excavación, descubrieron formaciones de ladrillos de barro que aparecían en todas direcciones y estaban rodeadas por un distintivo muro en zigzag, de unos 9 pies de altura en algunas zonas. Esto fue identificado como la antigua ciudad perdida, conocida como Aten o la ciudad dorada perdida. Aunque aún no se ha determinado el tamaño de la ciudad, su datación está clara gracias a los jeroglíficos de diversos objetos encontrados junto a ella. Por ejemplo, en una vasija que contenía 2 galones de carne hervida, estaba inscrito el año 37, la época de Amenhotep, el faraón más poderoso del Tercer Egipto. Los arqueólogos también descubrieron objetos rituales como escarabayos, amuletos de escarabayos, ladrillos, vasillas, cerámica de colores y adobes con el celo real de Amenhotep. Selenaikram identificó la ciudad dorada perdida como la versión egipcia de Pompeya, una sofisticada ciudad romana, halada en la región de la Campania, al sur de Italia. El diseño arquitectónico de este yacimiento muestra dónde podrían haber vivido los trabajadores, una panadería y elementos de cocina relacionados con la producción de metal y vidrio, edificios que parecen relacionados con la administración, e incluso un cementerio lleno de tumbas excavadas en la roca. La estatua de Diorita de Cafra, el Museo Egipcio de El Cairo, tiene muchas esculturas antiguas expuestas al público. Una de ellas es la estatua de Cafra, también conocida como Cafre entronizado. Esta estatua está hecha de anortesita bonita, una piedra valiosa, extremadamente dura y oscura. En 1860, Auguste Mariette, el primer director del Servicio de Antigüedades Egipcias, encontró la estatua enterrada en una fosa excavada bajo el suelo del templo del Valle de Cafra. La estatua fue registrada como el objeto número 14 del catálogo del Museo del Cairo. Sin embargo, como una de las esculturas más importantes e icónicas que se conservan del antiguo Egipto, representa al faraón de la cuarta dinastía Khafre, sentado en un trono con patas de león. Khafre está sentado en lo alto del trono, mirando por encima y más allá de cualquiera que lo mire, gesticula con el puño cerrado y la mano abierta. El retrato del rey muestra 2 protecciones divinas, un tocado de Nem con una urea socobra. Representa a Wahed, la diosa protectora del Bajo Egipto. Los laterales del trono estaban decorados con el semitawi, un símbolo que unía el Alto y el Bajo Egipto. Estos lados contenían jeroglíficos que describían el deber del rey y unían las partes políticas del antiguo Egipto. Además, un halcón extiende sus alas para abrazar la parte posterior del tocado del rey. Emblema del dios Horus, se trata de otra deidad protectora a menudo asociada directamente con el rey vivo, que reside en el Alto Egipto. Esta estatua marcó no solo un punto álgido en la capacidad de fabricación de los antiguos egipcios, sino también en la destreza técnica. Mezclando idealismo y naturalismo, en una variedad de piedras como la cuarcita, la caliza y la huaca gris, la estatuaria de Khafre siguió influyendo en las imágenes reales, sobre todo porque retrata la conexión entre el faraón y lo divino. Los hallazgos actuales siguen relacionando esta estatua con la postura política moderna de los egipcios, foso de manos gigantes. En la época en que los hicsos, un pueblo que se cree originario del norte de Canaán, controlaban parte de Egipto y tenían su capital en Avaricia, localidad conocida hoy como Tel el Daba, los jaicos, que residían en esta región desde hacía más de 3.600 años, hicieron del rey Cayán su gobernante. Fue durante el régimen del rey Cayán cuando se encontraron manos enterradas en la arena, aunque no se sabía nada en concreto sobre esta práctica, hasta que en 2011 un equipo de arqueólogos excavó el palacio de Cayán y desenterró esqueletos de 16 manos humanas enterradas en 4 fosas. En 2 de las fosas se descubrieron manos derechas rotas a la entrada del palacio Hyksos. Se cree que estas manos eran algún tipo de regalo entregado al rey,
o a su subordinado a cambio de oro. Las dos últimas fosas, construidas en un espacio exterior del palacio, contenían las 14 manos restantes. Lo que es más intrigante es que estas patas gigantes no incluyen manos izquierdas, solo las manos derechas fueron cortadas y enterradas en la arena. Manfred Wittach, director de proyecto y de campo de las excavaciones, explicó que cada fosa que contenía esas manos significaba cosas diferentes. Aunque es la primera vez que se encuentran pruebas arqueológicas de la práctica de la amputación de la mano derecha, muchos investigadores creen que esta práctica va en contra de lo que sabemos sobre la escritura y el arte del antiguo Egipto, un texto en el que un soldado suele presentar la mano derecha amputada de un enemigo a sus superiores, a cambio de oro. Los científicos no están seguros de quién inició esta truculenta tradición. No se han encontrado registros de esta práctica en la patria de los Hyksos, en el norte de Canaán. Quizá pudieron recoger la tradición egipcia, o pudo originarse en otro lugar. Muchos recurren ahora a la paleta egipcia de Narmer, en busca de una explicación. Este objeto, que data de hace unos 5000 años, permitió conocer el espantoso trato que recibían los prisioneros en el antiguo Egipto. Este puede ser el origen del corte de las manos derechas, el rollo de papiro. Se despliega los misterios del pasado. El rollo de papiro atrae con sus delicadas fibras, preservando la sabiduría y la historia antiguas. Encontrado en uno de los 250 ataúdes de Saqqara, los arqueólogos egipcios han encontrado ahora otra reliquia en la misma necrópolis. Esta vez, no se trata de un cráneo embalsamado, sino de un pergamino descubierto en 2022 en el interior de una tumba cercana a la pirámide esteparia de Djoser, el edificio de piedra colosal más antiguo de Egipto. Este antiguo pergamino tiene más de 2000 años. Los arqueólogos creyeron inicialmente que el documento antiguo medía 29 pies de largo, hasta que se concluyó que era un monumento escrito de 52 pies de largo. Esta antigüedad, descrita como el primer descubrimiento de este tipo, se encontró enrolada en un sarcófago perteneciente a Amosi, cuyo nombre se mencionaba 206 veces a lo largo del enorme documento. El libro contenía declaraciones y conjuros del libro faraónico de los muertos. Eso suena espeluznante, pero eso no es todo. También contenía representaciones de Osiris, el antiguo dios egipcio del inframundo. El pergamino está escrito con tintas negra y roja, y en hierratic, una cursiva utilizada por los antiguos egipcios. La estatua gigante de Ramsés II. En el corazón del desierto se alza un colosal guardián. Contemplen el esplendor monumental de la estatua de Ramsés II. El coloso de Ramsés descansaba entre las ruinas de la antigua Memphis, en la orilla oeste del Nilo, a unos 40 kilómetros en medio de un barrio moderno, y concurrido de clase media al sur del Cairo desde hace más de 113 años. Representando al poderoso faraón de la dinastía 19, esta colosal estatua, abandonada en las arenas durante décadas, fue redescubierta en una expedición que comenzó en 2012. Una expedición realizada por un equipo de arqueólogos internacionales dirigidos por Dietrich Raue, de la Universidad de Leipzig, descubrieron que gran parte del complejo del templo de la antigua Heliópolis, donde se hallaba la estatua, había sido destruido en la época grecorromana. Así que cuando esta estatua se encontró rota en 6 pedazos, no fue una sorpresa para muchos arqueólogos. Una de las estatuas tenía una altura de 26 pies y estaba hecha de una piedra dura y única conocida como quartzita. Los investigadores pudieron encontrar el busto de la estatua de Ramsés, así como la parte inferior de la cabeza. Aunque no hay inscripciones en la estatua, inicialmente se identificó como perteneciente a Ramsés II, ya que se ha encontrado cerca de la puerta de un templo dedicado a él, también conocido como Ramsés el Grande. Se creía que la estatua le representaba. Los investigadores han descubierto además la parte superior de la maciza piedra caliza de Ramsés. Aunque aún no se han encontrado todas sus partes, los expertos esperan descubrir más para su restauración. Además, la excavación también descubrió una sección de 31 pulgadas de una estatua de piedra caliza de tamaño natural, del nieto de Ramsés II, Seti II, el quinto faraón de la 19 dinastía de Egipto. 40 momias, ocultas en el desierto.
Perdidas bajo las arenas movedizas del tiempo, surge un descubrimiento sorprendente. 40 momias sepultadas en el abrazo del desierto desvelan sus historias jamás contadas. Fue en 2019, gracias a una misión conjunta con el Centro de Investigación de Estudios Arqueológicos de la Universidad de Minya, cuando los arqueólogos egipcios descubrieron una tumba que contenía 40 momias de la época ptolemaica. Desde el año 323 AC hasta el 30 AC, los restos embalsamados fueron descubiertos a 260 kilómetros de El Cairo, dentro de 4 cámaras funerarias de 9 metros de profundidad, en el yacimiento arqueológico de Tuna al-Gabel, en Minya. Las cámaras fueron excavadas en la roca y pertenecían a cierta familia de clase media. Cuando se encontraron estas momias, entre ellas había 12 niños y 6 animales, mientras que el resto eran adultos de ambos sexos. Unos pocos estaban envueltos en lino y decorados con escritura demótica, una antigua escritura egipcia. Otros fueron colocados en ataúdes de arcilla o sarcófagos de madera. También se desenterraron cerámicas, papiros y vistosos estuches de momias. Aunque estas momias impecablemente conservadas fueron descubiertas en un estrecho agujero, los investigadores creen que aún quedan más por encontrar. Antes de continuar con este video, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Libro de Zagreb. En 1868, el Museo Arqueológico de Zagreb, en Croacia, adquirió el cuerpo de una misteriosa mujer egipcia no real, que no había sido envuelta al estilo tradicional, sino en varias capas de lino antiguo cubierto de una enigmática y extraña escritura extranjera. Por razones que se desconocen, su envoltorio había sido retirado en algún momento anterior por su curioso propietario anterior, que había decidido conservarlo como macabro recuerdo y colocarlo en su propia vitrina hecha a medida. Al principio, se pensó que los extraños símbolos que cubrían las tiras de lino eran algún tipo de escritura egipcia primitiva, similar a las recientemente traducidas de la piedra Rosetta. Pero al cabo de un tiempo, los investigadores del museo empezaron a sospechar que podrían estar ante algo completamente distinto y posiblemente muy especial y único. Algún tiempo después, expertos lingüistas lograron identificar y rastrear el peculiar texto hasta un enigmático pueblo antiguo conocido como los etruscos. Dado que apenas ha sobrevivido nada de su literatura, se sabe muy poco de su desaparecida civilización. Pero lo que sí se sabe es que fueron una de las primeras grandes naciones superpotentes del antiguo Mediterráneo occidental y que habitaron la zona de Etruria, en Italia. Situados entre 2 grandes ríos al oeste y al sur de la cordillera de los Cepenones, se les atribuye la construcción de algunas de las primeras ciudades auténticas de Europa. Y se cree que estas misteriosas gentes y sus logros culturales sentaron las bases del éxito del poderoso Imperio Romano. Hoy en día, el artefacto se conoce como el Libro de Lino de Zagreb, y antes de que se rompiera para hacer las vendas, consistía en una hoja de lino de 11 pies de largo, con 12 columnas de escritura. Los antiguos egipcios eran famosos por su adoración y admiración por los animales, y se sabe que a menudo extendían el honor de la momificación a varios tipos de animales con los que compartían las tierras, así como a algunos procedentes de lejanos lugares extranjeros. A lo largo de los años, se han desenterrado muchas de estas curiosas momias de animales de muchas especies diferentes en distintos lugares de Egipto. Uno de sus animales sagrados aparentemente favoritos era el babuino, que no era autóctono de la zona, sino que tuvo que ser importado de tierras lejanas, y que mucha gente solía tener como mascota o animal de servicio de algún tipo. Cientos de restos momificados de estas criaturas han sido descubiertos por los arqueólogos a lo largo de los años, lo que indica que ocupaban un lugar especial en la antigua sociedad egipcia y convivían estrechamente con sus congéneres humanos. Los babuinos ocupan un lugar muy destacado en la literatura y el arte de los egipcios, y varias pinturas y artefactos de este periodo los representan realizando actividades que parecen muy propias de los humanos. Desde recoger frutas, tocar instrumentos musicales, bailar o incluso ayudar a las autoridades policiales de la época,
a perseguir y atrapar a los delincuentes. Los egipcios también veneraban a los babuinos por su asociación divina con Tod, el dios de la sabiduría, que era representado a menudo con la cabeza de un babuino en una de sus muchas formas, y solían tenerlos cerca de los templos. El Todo Nonato. Un siglo después del descubrimiento de la tumba intacta del faraón Tutankamón, los arqueólogos que trabajan en el yacimiento de Saqqara, cerca de la meseta de Giza, han hecho un descubrimiento notable y muy significativo, en forma de una misteriosa tumba que perteneció a una reina hasta ahora poco conocida llamada Caballero. Estaba estrechamente asociada con la antigua diosa de la guerra Caballero, una deidad importante durante la primera dinastía, pero antes del descubrimiento no existía casi ninguna mención de ella en los registros históricos anteriores, lo que convierte al hallazgo en uno que tiene el potencial de reescribir la historia y alterar nuestra percepción de la antigua realeza egipcia. A lo largo de los años, se han desenterrado cientos de tumbas en este lugar en particular, incluso recientemente, algunas de las cuales se cree que contienen lo que podrían ser los restos de algunos de los generales y asesores más cercanos al joven rey Tut. Estos aliados políticos fueron enterrados en ataúdes bellamente diseñados y decorados con caras únicas que llevaban escrito el nombre del difunto, y a menudo representaban escenas del libro de los muertos. Pero el descubrimiento de la nueva estructura piramidal, que una vez pudo haber pertenecido a la antigua reina, aunque gran parte de la vida y la muerte de la reina Caballero sigue siendo un misterio. Los investigadores esperan que el descubrimiento de su pirámide ayude a arrojar algo de luz muy necesaria sobre cuál era exactamente su papel en el alcance de sus poderes. 1.000.000 de momias. A unos 100 kilómetros al sur de la ciudad egipcia de El Cairo, en la silenciosa, calurosa, seca y arenosa región de Fayum, un grupo de arqueólogos ha estado excavando alegremente en un vasto cementerio antiguo, que creen que podría ser el lugar de descanso final de casi 1.000.000 de cuerpos momificados. La razón de esta creencia es que en los 30 años que llevan trabajando en el insólito lugar, han descubierto la asombrosa cifra de 1.700 momias diferentes, que han sido arrojadas en lo que parecían ser enormes fosas comunes antiguas. Sospechan que las desafortunadas almas fueron depositadas aquí en la época en que Egipto estaba bajo el control de los imperios romano y bizantino, entre los siglos I y XX, a pesar del gran número de cadáveres. Los historiadores no saben explicar de dónde pueden proceder, porque el único pueblo cercano era demasiado pequeño para justificar un cementerio tan extenso. Aún más extraño es el hecho de que las momias parecen haber sido colocadas y agrupadas según su color de pelo, las rubias en una zona y las pelirrojas en otra. A diferencia de la mayoría de los famosos restos momificados que se han descubierto en Egipto, estos parecen ser personas corrientes y no miembros de la realeza u otras figuras importantes que han sido colocados en el arenoso suelo sin ningún tipo de enseres, ni siquiera ataúdes. Los cuerpos yacen aquí desde hace más de 1.500 años, y entre ellos había un hombre extrañamente alto, que medía más de 2 metros y tenía el pelo rojo brillante. El grupo de investigadores que dirige la excavación confía en que este hallazgo único ayude a comprender mejor cómo era la vida de una persona normal durante estos tiempos tumultuosos. Pirámide sin cabeza, situado una vez más en el siempre popular complejo de Saqqara, en la meseta de Giza, hay un lugar bastante especial que actualmente está fuera del alcance del público en general, donde se encuentra una misteriosa estructura antigua conocida como la pirámide sin cabeza. Aunque la zona ha sido explorada ininterrumpidamente desde hace más de 200 años, muchos egiptólogos creen que hasta ahora solo se ha descubierto alrededor de 1/3 de sus antiguos tesoros subterráneos. Al parecer, la oscura pirámide sin cabeza fue descubierta por primera vez en 1840 por un arqueólogo alemán, pero fue engullida por las siempre cambiantes arenas del desierto no mucho después, y había estado perdida durante más de 160 años antes de su redescubrimiento. Hoy solo queda la base del santuario monolítico. Toda la zona está sembrada de restos curiosamente desfigurados de numerosas estructuras gigantescas,
Y una de las características más intrigantes del complejo es que todo el suelo de piedra estaba hecho de un material llamado travertino. Otro rasgo extraño de la zona es la presencia de una caja de piedra gris oscura bastante extraña, parcialmente enterrada por la arena, que presenta unas extrañas características de diseño. Su enorme tapa de roca no solo sigue curiosamente intacta, sino que parece haber sido encajada en la caja de tal forma que no solo está encajada en la parte superior, sino que en realidad se asienta perfectamente en la parte superior de la propia caja. También se aprecia en uno de sus lados un taladro perfecto bastante peculiar, para el que no se ha dado ninguna explicación oficial. En el interior de una pirámide cercana, hay otra caja con un diseño muy similar, que fue hecha enteramente de otra exótica roca volcánica conocida como dacita. Para algunas personas, gran parte de la hermosa y realmente magnífica cantería antigua encontrada en este yacimiento, ahora en ruinas, parece desprender la apariencia de haber sido elaborada por alguna legendaria tecnología perdida, que aún no comprendemos. La maldición de los faraones. La infame maldición de los faraones sigue siendo una creencia inquietantemente arraigada en los anales de la historia del antiguo Egipto. Según esta escalofriante narración, cualquier alma osada que se atreva a perturbar las tumbas sagradas de los faraones se enfrentará a terribles consecuencias, atada por una espeluznante maldición que trasciende el tiempo y el espacio. Los orígenes de este inquietante mito se remontan a principios del siglo XX. Precisamente en 1922, cuando el arqueólogo británico Howard Carter desenterró la tumba del faraón Tutankamón, un acontecimiento que conmocionaría al mundo. Los informes sobre muertes inexplicables y desgracias inexplicables que acaecieron a quienes participaron en la excavación corrieron como la pólvora, alimentando las especulaciones sobre la maldición desatada. Las cautelosas inscripciones descubiertas en las tumbas parecían advertir de severas represalias para cualquiera que se atreviera a faltar al respeto a estos lugares de descanso sagrados. Los antiguos egipcios creían firmemente que, incluso en la otra vida, sus venerados faraones conservaban sus poderes sobrenaturales, capaces de infligir terribles desgracias a quienes violaran sus lugares de descanso eterno. Extraños acontecimientos se sucedieron en el extraño telón de fondo del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Para aumentar la fama de la maldición, Lord Carnarvon, que financió la excavación, murió por la picadura de un mosquito tras entrar en la tumba. Otros miembros del equipo y sus familias también sufrieron tragedias inesperadas, lo que reforzó el poder de la maldición, la momia que grita. En las profundidades de las tumbas del antiguo Egipto yace una enigmática figura conocida como el hombre desconocido, más conocido como la momia gritona. Este desconcertante hallazgo, descubierto en 1886 en la calle oculta de El Bayari, ha provocado escalofríos a todos los que han puesto sus ojos en él. Lo que distingue a este individuo momificado es su aterrador rostro, un semblante congelado de pura angustia. Capturada en un eterno estado de tormento, la boca permanece como una puerta, haciéndose eco en silencio de las profundidades de un sufrimiento indescriptible. Esta inquietante representación ha suscitado innumerables teorías sobre el alma atormentada y los trágicos acontecimientos que condujeron a tan horrible destino. Sin embargo, los misterios que rodean a la momia gritona van más allá de su aterradora expresión. Su enterramiento es peculiar, desviándose de las normas tradicionales de la antigua sociedad egipcia. A diferencia de otras momias de la época, el hombre desconocido, fue envuelto en una piel de oveja, un material considerado impuro en sus costumbres. Esta extraña elección sugiere que podría haber sido un paria rechazado por la sociedad. El deficiente embalsamamiento indica que fue enterrado precipitadamente, lo que aumenta el misterio de sus últimos momentos. La forma desordenada en que fue enterrado plantea interrogantes que apuntan a la posibilidad de que la momia gritona pudiera haber sido un noble caído en desgracia o la víctima de un crimen brutal rápidamente enterrado. Una teoría sugiere que la momia podría ser el príncipe Pentawere, hijo del faraón Ramsés, según los relatos antiguos. Dicen que Pentawere conspiró contra su padre y se quitó la vida como castigo.
El entierro de la momia coincide con esta historia, tratada precipitada e irrespetuosamente como un noble caído en desgracia. La expresión retorcida del rostro de la momia refleja el dolor que pudo sentir antes de morir. La verdadera identidad de la momia gritona sigue siendo un misterio. El limo negro del Mar Rojo. La enigmática aparición de un peculiar limo negro en la prístina costa egipcia del Mar Rojo ha dejado perplejos a científicos y lugareños. Esta misteriosa sustancia ha suscitado gran preocupación por el delicado ecosistema marino y ha conmocionado a la próspera industria turística. Tras un examen más detallado, la sustancia se ha identificado como un tipo de cianobacteria, un microorganismo resistente conocido por su capacidad para soportar incluso las condiciones ambientales más duras. Aunque no es intrínsecamente nocivo, la rápida proliferación y tenacidad de este limo negro han causado inquietud tanto entre las comunidades científicas como entre los ecologistas. Al ahondar en las profundidades de este desconcertante descubrimiento, el origen y la incesante propagación del limo negro en el Mar Rojo han dado lugar a una plétora de intrigantes teorías. Algunos eminentes expertos especulan con que la contaminación procedente de las escorrentías agrícolas y las aguas residuales no tratadas proporcionan inadvertidamente un caldo de cultivo fértil para la proliferación de cianobacterias y algas, lo que facilita la proliferación de esta misteriosa sustancia. Además, el cambio climático y el consiguiente aumento de la temperatura del mar podrían allanar el camino a estos inquietantes fenómenos. Al crear un entorno propicio para el crecimiento de estos organismos, este extraño suceso sirve de crudo recordatorio del delicado equilibrio presente en la naturaleza y de las profundas ramificaciones de la interferencia humana en los intrincados ecosistemas de nuestro planeta. Este descubrimiento nos muestra lo crucial que es comprender y proteger la vida interconectada de nuestros océanos. Las tumbas de los constructores de pirámides. En 1990, un extraordinario avance en el campo de la arqueología captó la atención del mundo. El doctor Zahi Hawass, estimado arqueólogo egipcio, destapó un tesoro de conocimientos al descubrir las tumbas de los constructores de pirámides, olvidadas durante mucho tiempo. Este hallazgo revolucionario, pieza clave en el fascinante rompecabezas de la historia de las emblemáticas pirámides de Giza, puso en tela de juicio antiguas creencias y desacreditó la idea de que los constructores eran artesanos altamente cualificados, estimados y venerados por su inestimable contribución a esta maravilla sobrecogedora. Las tumbas, sencillas pero llenas de significado histórico, eran simples estructuras de adobe y vívidas pinturas que ofrecían una cautivadora visión de la vida cotidiana de estos notables trabajadores. Las imágenes mostraban escenas de sus laboriosas tareas, tallando con delicadeza y transportando enormes piedras, testimonio de su artesanía e inquebrantable dedicación. Pero más allá del sudor y el trabajo, las imágenes también mostraban momentos de ocio, en los que la camaradería y la alegría prosperaban entre los trabajadores, alimentando un sentido de comunidad dentro de los terrenos sagrados. Además, el descubrimiento de instalaciones médicas cerca de estos lugares de descanso reveló lo bien que se cuidaba a estos artesanos. Los restos de trabajadores con lesiones laborales mostraban la amabilidad de sus empleadores. Esta clara evidencia demostraba que no eran mano de obra desechable, sino que eran tratados con responsabilidad y compasión. Cerca de allí se descubrió un gran cementerio con más de 600 individuos. Las ofrendas como cerámica, herramientas y joyas demostraban que estos trabajadores eran muy valorados en la antigua sociedad egipcia. El sarcófago oscuro. Un descubrimiento arqueológico pionero causó conmoción en la ciudad de Alejandría. El desenterramiento de un colosal ataúd de piedra negra. Conocido como el enigmático sarcófago oscuro, este notable hallazgo medía unos asombrosos 9 pies de largo, 5 pies de ancho y 6 pies de alto, dejando a la gente tanto asombrada como aprensiva, debido a su inmenso tamaño y al formidable material del que estaba hecho. Se trataba de una poderosa piedra negra. Curiosamente, no había grabados ni símbolos en la superficie del oscuro sarcófago.
grabados o símbolos que ocultaran su origen y contenido en un enigmático velo de misterio. La ausencia de inscripciones planteaba desconcertantes preguntas sobre la identidad del individuo, enterrado en sus intimidantes confines, alimentando una atmósfera de especulación e intriga, tanto entre los estudiosos como entre el público en general. Intrigados por los secretos que podía encerrar este antiguo enterramiento, arqueólogos e historiadores empezaron a especular. En una impresionante exposición titulada Momias Doradas de Egipto, el visionario equipo de la Universidad de Manchester se embarcó en una audaz empresa para revolucionar nuestra comprensión del antiguo arte de la momificación. Se han descorrido las cortinas y se han desvelado los secretos ocultos en las polvorientas tumbas del pasado. Prepárese para ser cautivado, ya que la verdad que una vez conocimos se verá alterada para siempre. Una nueva comprensión de la momificación. En los anales de la historia, la creencia predominante era que los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos simplemente para salvaguardar sus formas físicas para la otra vida. Sin embargo, contenga la respiración y prepárese para el asombro, ya que los intrépidos investigadores del Museo de Manchester, de la prestigiosa Universidad de Manchester, han descubierto una verdad alucinante. La momificación tenía un propósito mucho más profundo. Más allá de la conservación de cuerpos sin vida, se escondía un ritual cautivador, un viaje transformador que guiaba al difunto hacia la trascendencia divina. Así es, prepárate, porque la revelación es nada menos que asombrosa. ¿Cómo empezó esta confusión? Remontémonos a la época victoriana, cuando los investigadores intentaron relacionar la momificación con la conservación del pescado con sal. Pero estaban equivocados. Los antiguos egipcios utilizaban natrón, un mineral especial del Nilo, para momificar. También se utilizaba para la purificación en rituales sagrados e incluso para santificar estatuas de dioses. Este descubrimiento lo cambia todo. Los egipcios tenían un propósito más profundo en la momificación: guiar a los difuntos hacia la iluminación y una conexión divina. Esta revelación transformará la forma en que enseñamos sobre las momias y dejará huella en la historia. Momificaba y conservaba fetos. Hace siglos, los antiguos egipcios eran famosos por sus intrincadas prácticas de conservación de los restos mortales de sus difuntos. Sin embargo, bajo las arenas del tiempo, los arqueólogos se toparon con una escalofriante revelación. Hace casi 100 años, entre las criptas y tumbas de Giza, descubrieron pruebas de que no solo se momificaba y conservaba a adultos, sino también a bebés no natos. El enigmático caso surgió cuando unos arqueólogos británicos tropezaron con un diminuto ataúd que descansaba en silencio en Giza. Poco podían imaginar que este artefacto aparentemente insignificante guardaría un profundo secreto escondido en los anales de la historia. Aunque en un principio se interpretó erróneamente como un depósito de órganos momificados, este modesto ataúd había permanecido oculto en un museo de Cambridge. Sin embargo, la tecnología moderna desvelaría finalmente su verdadero contenido. Un feto que había permanecido en un sueño eterno durante siglos incalculables. Este extraordinario hallazgo constituye la primera momia egipcia autentificada de este tipo, y se cree que tenía entre 16 y 18 semanas. Y nos ofrece una rara visión de cómo percibían los antiguos egipcios a los niños no nacidos. La jefa de conservación del museo, Julie Dawson, lo describió acertadamente como un descubrimiento asombroso que arroja luz sobre las arraigadas creencias y costumbres de una época pasada. Los expertos especulan con la posibilidad de que el feto fuera un trágico aborto espontáneo, cuya diminuta forma conservaron con cuidado y reverencia los antiguos embalsamadores. En la Universidad de Cambridge examinaron cuidadosamente el diminuto ataúd de madera de cedro. En su interior había una forma humana en miniatura, envuelta en vendas y protegida por resina negra fundida. Con tecnología moderna, utilizaron microtomografías computarizadas para ver imágenes detalladas del pequeño cuerpo. Encontraron 5 dedos en cada mano y 5 dedos en cada pie que mostraban la humanidad de este antiguo ser. Los brazos del feto estaban cruzados sobre el pecho, como si se acunara a sí mismo.
En la tumba del rey Tutankamón se encontraron fetos momificados similares, antes de colocarlos en ataúdes separados, y se calculó que tenían entre 25 y 30 semanas, por lo que la gente se preguntó si podrían ser los hijos muertos del faraón. Para encontrar respuestas, tomaron muestras de ADN de los antiguos restos, con la esperanza de descubrir las conexiones con el misterioso gobernante. Retratos de momias reales en Filadelfia. Un valiente equipo de arqueólogos encontró un tesoro increíble. Durante una emocionante excavación, descubrieron retratos de momias ocultos. Estas pinturas de gran realismo fueron delicadamente enterradas por los antiguos egipcios, capturando su esencia para siempre. Los secretos de la ciudad de hace siglos salieron a la luz, dejando a los arqueólogos hipnotizados por este descubrimiento sin precedentes. Filadelfia, antaño un próspero centro de intercambio y comercio durante el dominio de los romanos, se revelaba ahora en todo su esplendor largamente olvidado. El intrépido equipo se adentró en los cementerios sagrados de la ciudad, conocidos como la Necrópolis, y sus hallazgos superaron todas sus expectativas. Junto a 2 retratos de momias extraordinariamente intactos, descubrieron una serie de otros parcialmente conservados, lo que les proporcionó una perspectiva multidimensional del pasado, a través de una gran variedad de artefactos. Entre los descubrimientos más notables, figuraba un edificio dedicado exclusivamente a enterrar momias, una cautivadora estatua de Afrodita Isis, deidad venerada por el amor y la belleza, tanto en la cultura egipcia como en la griega. El entusiasmo del equipo aumentó al descifrar antiguos pergaminos con inscripciones de escritos de la antigua Filadelfia perdidos hace mucho tiempo. Estos preciosos textos ofrecían una vívida visión de la vida cotidiana, los sueños y las creencias de sus antiguos habitantes, arrojando luz sobre sus realidades sociales, económicas y religiosas. Esta trascendental revelación dejaba entrever el estatus privilegiado de los individuos que poseían estos exquisitos retratos. La obtención de estas obras maestras personalizadas debió de ser un acontecimiento trascendental y costoso, reservado a unos pocos miembros de la élite. La rareza de estos retratos se debe a su desafortunada historia de robos y saqueos en el pasado, lo que hace que este descubrimiento sea aún más excepcional e inestimable, una narración que se entreteje intrincadamente en el tapiz de la historia. Santuario del Halcón. Un audaz grupo de investigadores exploró el antiguo puerto egipcio de Bareniki e hizo un emocionante descubrimiento: el Santuario del Halcón, con una historia de 1700 años. En el interior del santuario encontraron 15 halcones sin cabeza, sobre un curioso pedestal, lo que les dejó asombrados. Pero su viaje al pasado no había hecho más que empezar. También encontraron cerca un monumento de piedra con extrañas representaciones de 2 dioses desconocidos y un arpón de hierro. El propósito de la decapitación del halcón y el papel del arpón seguían siendo un misterio, dejando a los investigadores perplejos y curiosos. En una de las cámaras del santuario, una inscripción griega revelaba un críptico mensaje: «Es un error Herbert una cabeza». Esta peculiar revelación no hizo sino ahondar el misterio, suscitando diversas teorías. Entre los expertos, algunos especulaban con la posibilidad de que los halcones fueran ofrendas solemnes a un dios con cabeza de halcón, mientras que otros creían que el arpón tenía un significado sagrado en los ritos antiguos. Sin embargo, la prohibición de hervir las cabezas añadió otra capa enigmática a este desconcertante rompecabezas. Este asombroso descubrimiento ha destapado una ventana cautivadora hacia las complejas creencias y rituales religiosos que florecieron en la antigua ciudad portuaria de Bareniki y los halcones sin cabeza. Las misteriosas inscripciones y la diversidad de prácticas religiosas encontradas en el santuario plantean una serie de interrogantes sobre los enigmáticos rituales que se llevaban a cabo en aquellos tiempos. Sorprendentemente bien conservados, estos artefactos desafían los estragos del tiempo, ofreciendo una fascinante visión del pasado remoto. Un reino de maravillas y misterios se despliega ante nosotros, revelando el intrincado tapiz de creencias y tradiciones que una vez prosperaron en el antiguo puerto de Bareniki.
Este extraordinario hallazgo nos deja maravillados, avivando nuestra fascinación por la historia y su mágico misterio. ¿Qué descubrimiento arqueológico te ha parecido más sorprendente y fascinante? Comparte tus opiniones con nosotros en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo viaje a través del tiempo.